Esto es El Taller del Maestro, con el pastor Jorge Abreu. Un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios. Un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Jesús en su palabra y a través de Pablo en el capítulo 14 de Romanos nos da una disertación de cómo debemos comportarnos cuando nos encontramos con personas débiles en la fe. No importa si son conocidos o simplemente débiles en la fe. Ese recibimiento eufórico con algún débil en la fe podría de entrada enseñarle o nuestros cambios de naturaleza humana o realmente quiénes somos. Pero antes de continuar, vamos a recordar algo que al igual nos lo dejaron para que sepamos dónde está realmente nuestro apoyo y te des cuenta cómo cada acción nuestra al prójimo podría tener su dádiva espiritual asegurada. Dice Dios, no es que busques dádiva, sino que busques fruto que abunden en tu cuenta. Ahora bien, esa dádiva que según nuestro idioma y también el antiguo, quiere decir cosa que se da gratuitamente y su significado en el antiguo, entre otros, entregar, libertad, ofrecer, permitir y tener en este último específicamente misericordia. Eso no significa solamente de Dios hacia nosotros, sino también de nosotros hacia Dios. ¿Cómo? A través del prójimo. Esto que les estoy hablando es parecido a lo que nos dejaron en Jeremías 33:3, cuando nos dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A todos nos gusta el clama a mí y yo te responderé, pero cuando te das cuenta de que eso no es camino de una sola vía, sino de dos vías, una de subida hacia el cielo y la otra hacia abajo, hacia nosotros. Esto es importante entenderlo, y más aún ahora que comenzaremos con, como se le dijo al principio, con Romanos 14, hasta donde podemos llegar. En su primer versículo nos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La palabra no especifica si ese contender es sobre pelota o política o inclusive ni en religión, y mucho menos contender sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra en su primera característica, para los que la leen, es confrontar nuestras actitudes que diariamente la ponemos en práctica, y la mayoría de ellas van contrarias a la palabra de Dios, sino para confraternizar. Y lo único que la palabra nos dice, que ellos en nosotros tienen que ver al nuevo hombre, y sobre todo esos que conocieron nuestro viejo vestir, esa vestidura de infidelidad y desobediencia contraria por completo a lo que nosotros hoy representamos, y quizás muchas más por las cuales cruzábamos cuando lo conocíamos. Y que puedes estar convencido que quizás en algún momento ellos se darán cuenta del cambio y confrontarán en bueno tu cambio de personalidad, y que al momento te harán entrada en su interior cuando te hablen sobre tu nuevo vestir, y tú tengas la oportunidad muy sutilmente, como lo que eres un embajador de Cristo en la tierra, de exponerle tu testimonio sobre alfombra de oro delante de tu amistad y de la presencia de Jesús, porque puedes estar convencido de que Él estará a tu lado, por lo que en ese espacio de tiempo espiritual, en tierra de maligno, si todavía no has aceptado a Cristo, recuerda, si todavía ese hombre o mujer no es parte del pueblo de Dios, delante de ti lo que tienes es una tentación a examinarte, por lo que tienes que andar con pie de plomo, porque si la palabra está diseñada para que cada obrero del pueblo de Dios tenga sus citas para trabajar para el reino, la persona que en ese momento tendrás a tu lado tiene una cita espiritual contigo. Y te recuerdo lo que Mateo 10:16 nos dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobo. Sed pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. ¿Te das cuenta aquí? Sencillo como paloma para no dañar a nadie, astuto como serpiente para estar precavidos a fin de que nadie os dañe, pero no podrás estar precavido a fin de que nadie te dañe, a no ser que conozcas en qué se te puede dañar. Cuando tú escuchas todas estas cosas que hemos hablado, te vas a dar cuenta que hay quienes oponen resistencia en su lucha por cosas temporales, por cosas que las tenemos hoy y que quizás mañana no las tendremos. Por eso es bueno en estos momentos pensar, volver al comienzo. No podemos contender sobre opiniones en las cuales no tenemos nosotros capacidad para poderla seguir.
Y eso es realmente lo que nos quiere decir el primer versículo de esto que estamos hablando del capítulo 14. Pero en el segundo nos dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil como legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Y tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Unos hacen diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué nos está señalando aquí Dios a través de Pablo? Simple y llanamente que cada uno tenemos nuestro pensar, y que nosotros lo que no podemos es confrontar, no podemos por no discutir. Fíjate, cuando Él nos dice que Él está buscando hombres y mujeres, o hombres en específico, que puedan levantar manos santas sin ira ni contienda. Donde quiera que tú vas a la palabra, o donde quiera que tú quieres encontrar algo en la palabra con relación a no discutir, a no contienda, lo vas a encontrar en cualquier parte. Porque lo que Él necesita es que realmente seamos un pueblo unido. Por eso, ¿te acuerdas cuando Dios le dijo a Isaías? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Eso es una forma de decirnos, oye, yo tengo una visión diferente a la que tú tienes. Y después de eso, en el 55:9, le da el tamaño de su amplitud mental cuando le explica cómo son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos, como nos dice la palabra. Ella no está diseñada para que discutamos, sino para que hagamos sabio a través de ella. Como te dice la palabra, ella no está diseñada para que discutamos, sino para que nos hagamos sabio a través de ella. Porque la imposibilidad que Dios nos da de poder discutir en la palabra es el grado de sabiduría como que podamos tener sobre esa misma palabra. Porque todos los que discuten sobre la palabra terminan juzgando. Y ella en ese momento nos separa del amor de Cristo, porque al juzgar nos convertimos en pecadores. Y como te acabé de hablar, nos separamos del Señor. Es por lo que cuando nos dicen en el 14:6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Te acuerdas las veces que hemos escuchado o lo hemos hablado, que tenemos que estar con Dios tanto en las buenas como en las malas? Tanto el que le hace caso al día como el que no le hace caso a ese mismo día, o el que come como el que no come. Tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a nuestro Dios por tener la facultad mental para poder entender que no podemos contender con el hermano. Y más aún, estar convencido de lo que no podemos hacer, porque si realmente tenemos fe y decimos que vivimos a través de esa fe, e infinidad de veces le decimos al Señor, le amamos, esa idea divina de lo amamos, Señor, en nuestros labios, significa que guardamos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, te repito, no podemos contender con nadie, pensando siempre que para que exista una discusión, siempre tiene que existir dos personas. Porque de lo que sí debemos de estar seguros es que del Señor somos, y somos porque todo nos lo ha proporcionado. Porque ninguno de nosotros puede vivir para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para Él, Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esto sí que es muy importante conocerlo. Y para que valga la redundancia, lo importante es practicarlo. Y como le dije hace un ratico, ese tiempo y espacio que ocuparemos espiritualmente hablando, estando diferentes bandos espirituales, en un pequeño espacio de tiempo, lo que somos nosotros, es lo que tiene que hacer la diferencia entre señores. Pregúntale al que está en el otro bando quién está en ti, que no te deja vivir tranquilo a través de las dificultades y sin esperanza de nada. Y quién está en mí, recordando que la lucha que me plantea es que está frente a mí, no es contra carne ni sangre, sino contra lo que lo domina, controla y después manipula como si fuera una marioneta para venir contra mí, sin causa pendiente.
Solamente piensa que si hicimos nosotros para merecernos. Solamente piensa que hicimos nosotros para merecernos todo lo que tenemos, y no solamente todo lo que tus ojos alcancen a ver en todo lo que tú tienes, porque todo lo que tenemos son fantasías temporales, sino lo más grande que tenemos, que es el podernos parar delante de su presencia divina y poderle decir: te necesito. Eso habla mucho del Señor que tenemos dentro, como diferencia de que se nos pone frente adueñado de un sistema interior que no le pertenece, y que a través de nuestro ejemplo del Cristo que vive en nosotros, le podemos decirle a ese maléfico ser: en el nombre de Jesús, sal de ese cuerpo y tiene que abandonarlo. ¿Y sabes por qué podemos mentar a Jesucristo en todas estas cosas que hemos venido hablando? Para la solución a nuestros problemas. Primero, porque estaba en la jerarquía divina desde el principio de los tiempos, inclusive cuando se pusieron de acuerdo Padre, Hijo y Espíritu Santo para crearnos. Ellos fueron los arquitectos divinos de nuestras vidas. Y más aún, cuando el rescate bajó al hada de liberarnos, pregúntale a ese que está frente a ti, a ver si el diablo puede ir al cielo a liberar a los arrepentidos y convertidos, ya en el cielo. Pero Dios, además de todo esto que hemos hablado, nos da respuesta de todo. Y la mayor respuesta que debe de retumbar en nuestros oídos es porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Ese es el Dios que le servimos, a que por cualquier error nuestro caemos, nos levanta, a que cuando le pedimos nos da soluciones. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que como no tenemos conocimiento, no vemos las soluciones. Él nos dice: yo te voy a quitar todas las cargas que tienes en tus hombros, yo te voy a quitar todas tus aflicciones y te voy a dar soluciones. Pero es que esa es la solución que tenemos que buscar nosotros. Esa es la que tenemos que ver dentro de nuestro conocimiento cuál es. Si está pintado de azul, si está pintado de rojo, si está pintado de verde, qué color tiene, qué forma tiene. Todas esas cosas tenemos que verlas, tenemos que aprenderla, tenerla a través de la propia palabra de Dios. Y esa es la que nosotros no queremos ver. Y esto último te lo voy a dejar de tarea. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto siempre tienes que mantenerlo en tu mente, porque es muy importante, porque siempre recuerda que aunque nosotros juguemos aquí abajo, un día allá arriba nos van a juzgar a todos. Ahora te dejo con lo más importante de todo, con esa oración de salvación que necesitas a ti, si por casualidad tú nunca has aceptado a Cristo. Que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente. Entonces, porque hay que buscar y encontrar es la forma que Dios tiene para podernos ayudar, porque como intermediario, su primera misión celestial fue limpiar el pantano. Escucha lo que nos dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Escuchaste su posición? Él es el único con autoridad divina para perdonar, restaurar y salvar. Pero a pesar de eso, nos da a todos la decisión de poder decidir. Y es cuando aparece lo que tenemos que hacer en Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca una pequeña oración de arrepentimiento. Lo bueno que tiene esto es que mañana, después de pensar, te diste cuenta y volviste de nuevo y la puedes hacer. Por eso, Jesús, estoy delante de su presencia, Señor, pidiéndole perdón, arrepentido de todos mis pecados que han adulterado la vida que usted me dio. Ayúdeme a convertirme en el ser humano que usted diseñó para mí y deme sabiduría y conocimiento para de ahora en adelante vivirla correctamente, cuidándola para ser ejemplo a mi familia y a mi contorno. Gracias, Señor. Amén. Gracias por escuchar tu programa, El Taller del Maestro. Nuestra cita es la próxima semana a esta misma hora.